Entonces, esa investigación que va a realizar cada uno de ustedes va a abordar una temática específica. ¿Ya? Esa temática específica va a estar dentro de un área de especialidad, una línea de investigación específica, como les decía en la anterior clase. Perdón, vamos a grabar. No, ahorita me acordaba. Ya, como les decía, es importante que ustedes puedan recordar algunos conceptos que son importantes para la elaboración de su proyecto de grado o de aquel documento o proyecto de investigación que quieran desarrollar para titularse como ingenieros en petróleo, gas y procesos, ¿no? Es importante que ustedes vean, como les decía, que entiendan el concepto de investigación científica. Entonces, la concepción de la investigación científica data de la integración de dos palabras que son muy importantes. Una es la investigación y otro que es lo científico está relacionado a la ciencia. Entonces, he ahí la primera palabra que les preguntaba. Para ustedes, ¿qué es la ciencia? No sé qué han puesto, que han respondido, perdón, en el formulario, pero es importante que ustedes puedan entender correctamente. Entonces, fíjense, por ejemplo, de acuerdo al diccionario Merriam-Webster, la palabra ciencia deriva del latín scientia, que significa conocimiento basado en datos demostrables y reproducibles. Acá hay un elemento muy importante, y aquí quiero llamar su atención, por favor, es el tema de la evidencia, ¿no? Para que un dato o haya cierta evidencia sobre alguna información, debe haber resultados plausibles, ¿no? Y justamente que estos en el tiempo también puedan ser corroborados o, como dice, reproducibles, entonces puedan ser ejecutados nuevamente. Esta es una definición bien sencilla, pero más que nada coloquial. Pero fíjense que ya habla de algunos aspectos importantes. Conocimiento basado en datos demostrables y reproducibles. ¿Ya? Entonces, no es el único concepto. Hay muchísimos conceptos en diferentes bibliografías sobre lo que es la ciencia. Entonces, lo importante acá es que ustedes puedan conceptualizar de una forma que les permita avanzar en el desarrollo del proyecto de investigación, ¿ya? Después, también se señala que la ciencia es la búsqueda, ¿ya?, y aplicación del conocimiento y la comprensión del mundo natural y social, siguiendo una metodología sistemática basada en pruebas. Fíjense nuevamente, pruebas, ¿no? Acá también de nuevo estamos hablando de la evidencia, pero fíjense que ya se incorpora algo que es muy importante, siguiendo una metodología sistemática. ¿Qué significa sistemático? ¿No? Que hay una secuencia lógica, algo que está relacionado, que hay concatenación, que existen pasos, ¿verdad? Entonces, ya vemos algo muy importante. Y fíjense, la aplicación del conocimiento y la comprensión. Obviamente, cuando hace referencia al mundo natural, está hablando en un sentido holístico, ¿no? Obviamente, depende del ámbito en el que se hable, pero generalmente cuando señalan sobre comprensión señalan o hacen referencia al mundo natural, obviamente se está hablando a todo lo que se puede explicar de alguna forma. Ya, por ejemplo, alguna vez surgió una duda al respecto y me decían, pero ingeniero, cuando se habla de mundo natural, entonces todo lo que es artificial deja de tener sentido. No. Cuando habla de mundo natural, igual considera aspectos que también son desarrollados de manera artificial. Por ejemplo, en el caso de nosotros como ingenieros petroleros, ¿no? Nosotros a veces diseñamos o podemos diseñar
equipos, ¿sí? Entonces ahí entra un poco el tema del conocimiento mecánico, ¿no? El tema del conocimiento de la electrónica, el conocimiento de procesos, ¿sí? Para equipos específicamente, para herramientas igual, el tema del funcionamiento. Entonces ya estamos hablando de temas que no son de origen natural, sino ya tienen un origen artificial. Entonces habla de la comprensión del mundo natural específicamente para delimitar eh, lo relacionado con lo sobrenatural, ya por si acaso. Entonces, no se confundan cuando digan, está hablando del mundo natural y deja de lado o no contempla a lo que de conocimiento y más relacionado al tema artificial, ya. Entonces, esta es otra definición. ¿Por qué varias definiciones? No vamos a leer muchísimas definiciones, vamos a leer un par de definiciones para que con el conocimiento previo que ustedes tienen podamos establecer una definición conjunta, ¿ya? No se olviden, este es un tema muy importante, que ustedes investigan y son los únicos expertos en el tema que vayan a desarrollar. Ya por eso es muy importante los conocimientos previos y la relación que tengan con todo el área de especialidad que van a contemplar, ¿ya? Entonces, si nosotros ahora vemos, por ejemplo, ya partiendo de lo genérico a nuestras áreas de especialidad, la ciencia puede concebirse como un enfoque sistemático y lógico para descubrir cómo funcionan las cosas en el universo. En este caso, cuando hablamos nosotros de universo, estamos relacionando a una muestra, ¿ya? Puede ser algo macro, puede ser algo un poco más pequeño en cuanto a magnitud, o puede ser algo un poco micro, ¿no? ¿En qué sentido? En que ustedes pueden pueden promover un proyecto de investigación para el diseño de una planta, ¿no? Puede ser un estudio de ingeniería conceptual, puede ser un estudio de ingeniería básica, puede ser un estudio de ingeniería detalle, ¿no? De diferente grado o nivel en función a la incertidumbre que tengan, ¿sí? Como también puede ser el diseño de un separador, ¿sí? Entonces, traten de focalizar cuando se habla en diferentes conceptos, traten de focalizar traten de conceptualizar desde el punto de vista de nuestra área de especialidad, ¿no? Entonces, la ciencia obviamente también es el conjunto de los conocimientos que cada uno de nosotros tiene, por eso dice conocimientos acumulados, ¿sí? A través de los descubrimientos sobre todas las cosas del universo. Es bastante holístico, pero puede ser llevado a nuestro campo, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes han aprendido, han descubierto durante toda la etapa de la universidad, ya les va a permitir a ustedes ir más adelante, ¿no? Es muy importante aquello, pero fíjense que igual habla de conocimientos, ¿no? Solamente que acá relaciona y lo engloba como un conjunto de conocimientos, ¿no? Entonces, ese conjunto de conocimientos que ustedes tienen, por ejemplo, sobre la perforación, planeamiento y diseño, por ejemplo, de la perforación, porque sé que les gusta mucho la perforación de pozos, ¿no? A ustedes les puede permitir que sean especialistas ya en lo que es la perforación, y la perforación per se concibe como una ciencia, ¿sí? Porque la ciencia nosotros podemos ver desde este otro punto como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y también mediante el análisis, y que están obviamente, como dice acá, sistemáticamente estructurados, ¿no? Entonces, cuando hablamos justamente de que están sistemáticamente estructurados, ¿no?
esos conocimientos nos permiten alcanzar un objetivo, ¿sí? En este caso, obviamente, un company man es un experto, ha sido un investigador, domina conjunto de conocimientos, ¿sí? Porque durante todo el tiempo que ha desarrollado sus actividades, ¿sí? Con evidencia suficiente, ha podido perforar diferentes pozos, ¿sí? Entonces, ahí está la ciencia metida en un área de especialidad, ¿no? Eh, Después, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, a mí me encanta todo lo que es ingeniería de reservorios y producción, ¿sí? Fíjense que está modelamiento de reservorios, acá habla de volumen y permeabilidad, ¿sí? Permeabilidad es una propiedad petrofísica. El volumen, hablamos de volumen poral, ¿sí? ¿Qué data se tiene que obtener o qué debe conocer uno para poder eh, ejercer o para poder continuar investigando y adquiriendo conocimientos en esta ciencia de la ingeniería de reservorios? Uno tendrá que, eh, además del conocimiento teórico, ¿no? tener, deberá tener conocimiento práctico. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entrar al laboratorio, ¿no? Se necesita tener simuladores para poder contrastar lo que no se puede evidenciar que pasa en el subsuelo. Por eso se dice que la ingeniería de reservorios es ciencia y arte, porque con una cantidad mínima o limitada de datos podemos generar muchísimas cosas en la industria. No podemos modelar eh, en muchos escenarios. ¿No? No solamente se reduce a lo que es la ingeniería de estudios, el tema de lo que hacemos como ingenieros, ¿no? No se olviden que en muchas áreas de especialidad como la producción también, a veces no disponemos de toda la data, ¿no? Como decía acá, en esta parte, toda la información. Entonces, hay cosas que desconocemos. Entonces, si bien nosotros podemos hablar de ciencia, hay algunos aspectos que obviamente no están a la mano y por ende no nos permiten a nosotros evidenciar el alcance o la profundidad de esta ciencia, digamos, ¿no? Porque lo que quiero que entiendan es que cada área de especialidad puede ser manejado como ciencia, ¿no? Como les decía, diseño de facilidades, la perforación, el modelamiento de reservorios, la simulación, ¿sí? La optimización de la producción. Fíjense que acá, por ejemplo, en el caso de la optimización de la producción, está hablando de ciertos tópicos, ¿no? De la ciencia de la producción, ¿no? Colocación de levantamiento artificial, gestión de restricciones, ¿no? Vínculo, o sea, automatización, esto es cada DCS, etcétera, ¿no? Entonces, habla de diferentes áreas, ¿no? Entonces, habla de diferentes conjuntos de conocimientos necesarios para poder integrarlos y alcanzar el objetivo de lo que nosotros hacemos como ingenieros en petróleo, gas y procesos, que es maximizar la recuperación de los recursos para atender las necesidades de un país o del usuario final, ¿no? Cuando hablo de recursos, como les decía al principio, estamos hablando de todos los recursos energéticos, ¿no? Entonces ahí es que se abre el panorama para nosotros como ingenieros en petróleo, gas y procesos, a partir de esa palabra que tenemos en el título, procesos, ¿no? Porque es muy amplio, así como el concepto mismo de ciencia, ¿no? Entonces, pues fíjense que otro concepto señala que la ciencia es el proceso de adquirir conocimientos. Fíjense que ya no habla
de enfoque como tal, sino habla de que la ciencia es el proceso de adquirir conocimientos, ¿sí? La adquisición de conocimientos y la investigación de preguntas y la realización de pruebas mediante la experimentación. Acá está ampliando. ¿Por qué? Porque ya está incorporando aspectos solamente se restringe al tema cualitativo. Entonces, fíjense que ya también está abordando dos tipos de enfoques, ¿no? Entonces, en realidad, se podría definir de manera también bastante simple, ¿no? No sé quién se anima a decir qué es lo que ha planteado en su en su área. Fíjense que aquí hemos visto eh, sistemas, por ejemplo, pues también podemos conceptualizar esta gráfica como un sistema, ¿sí? No sé, yo por ejemplo podría decir que para mí la ciencia es, inclusive, es el estudio de todos los fenómenos, sean simples o complejos, que ocurren eh, en que ocurren en nuestro alrededor, ¿no? Todo podría definirse como ciencia, y en parte creo que es cierto, ¿no? No sé si alguien diverge o no está de acuerdo. Fíjense, desde mi punto de vista es muy simple. También podría decir que la ciencia es el proceso cognitivo asociado a la investigación y estudio observacional de procesos o fenómenos naturales, ¿ya? De todo lo que se ha podido analizar, considero que que este podría ser una forma de conceptualizar a la ciencia per se. Cognitivo está relacionado a todo lo que es conocimientos, ¿sí? A la enseñanza, al aprendizaje, ¿sí? Y también hacemos referencia al estudio observacional. ¿Entienden cuando hablamos o hacemos referencia a lo que es observacional? Perdón. ¿Entiende el tema? ¿Conocen lo que es observacional? Algo estadístico, ingeniero. A veces lo manejan así, ¿no? Perdón, estimado. A ver, estimada Judith, has hablado sobre estadística. Algunos relacionan con estadística, ¿no? Porque no hay intervención supuestamente de uno en el análisis. Estimado Jorge, dime, perdón. Ya, está bien, también, ambos están bien, exacto. Está relacionado justamente, o sea, se podría decir que es aquel estudio en el que no hay intervención de la persona, ya que solamente se miden variables. Entonces ahí entra lo que decía estimada Judith, estadística. Y también entra lo que tú decías, lo que decía estimado Jorge, tema de la observación, ¿no? Y porque no se olviden que en la investigación, y ustedes seguramente lo han visto antes,
se habla también de la observación objetiva, ¿sí? Y ahí está el tema de la medición y los datos. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿qué sería la ciencia? Es el proceso cognitivo asociado a la investigación y estudio observacional de procesos o fenómenos naturales. Entonces, creo que se engloba todo lo que se ha hablado hasta el momento en este concepto bien sucinto y escueto. Obviamente, con la aclaración de qué es observacional y cognitivo. Vamos a pasar a ver qué es la investigación, pero eso creo que ya es más fácilmente comprensible para cada uno de ustedes, ¿no? Pero no sé si están de acuerdo, si no podemos también ver de aumentar o complementar. De todas formas, sería interesante si producto del trabajo, de la investigación que realice cada uno de ustedes, ¿sí? Porque en el proyecto de grado hay un capítulo que habla de metodología de la investigación. Sería interesante si todos pueden partir de lo que es la ciencia. Muchos parten solamente de la metodología de la investigación, ¿sí? Pero para conceptualizar bien qué es, qué es la metodología de investigación, creo que se debe partir de estos conceptos que son muy importantes, ¿no? Entonces, quizás para final de curso tratar de englobar, si es que no se puede ahora, en un solo concepto y rescatar todo lo importante que se ha hablado y que ustedes puedan investigar, sería fabuloso, ¿no? Porque sería un concepto que ha salido del trabajo en equipo de ustedes. ¿Está bien? Ahora, ¿qué busca la ciencia? Porque aquí dice es el proceso cognitivo. Entonces les decía que el proceso cognitivo se puede relacionar con lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, cuando uno enseña o cuando uno aprende, ¿qué es lo que se puede medir? Se puede medir. Exacto, se puede medir conocimiento. Excelente, Jorge. Y no, Jorge. Y también, obviamente, ese es un resultado, ¿no? El conocimiento, el grado de conocimiento que uno adquiere, ¿no? O que transmite, es un resultado. Y ese resultado puede ser medido. Entonces, aquí quizás se podría aumentar, es el proceso cognitivo asociado a la investigación y estudio observacional de procesos o fenómenos naturales que busca o que tiene como finalidad eh, resultados, generar resultados medibles. ¿Y por qué es importante esto de lo que les estoy diciendo ahora de buscar resultados medibles, ¿no? Y ya sea mediante pruebas experimentales o diferentes tipos de pruebas, o un análisis, ¿ya? Justamente verificar, ¿no? Que haya evidencia, ¿sí? Que sea demostrable ese conocimiento. Pero lo importante de todo esto es que esa medición de los resultados mediante pruebas o análisis, ¿ya? A mi criterio puede denominarse como método científico, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si queda claro el concepto de ciencia, podemos pasar o si quieren podemos seguir conversando, conversando al respecto. La otra vez, en una charla con un colega, me decía de esto de lo que les comenté hace un momento, si mal no recuerdo, les hablaba de que nosotros podemos asociar el tema de la ciencia justamente a todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Todos los procesos o fenómenos, sean simples o complejos, que, que suceden a nuestro alrededor. Y me decían, no, porque, por ejemplo, lo que te pase a diario no puede ser denominado como ciencia. No todo es ciencia, me decía. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
Les hago una pregunta. ¿Quiénes van al mercado con sus papás? ¿O quiénes van a realizar compras al mercado? Exacto. Exacto. Cada uno de exacto, exacto. Está muy bien, estimado Jorge. ¿Por qué? Porque desde el momento que uno ya está preguntando qué tipo de fruta va a comprar o por qué, o qué tipo de verdura y por qué, por ejemplo, qué fruta debería comer para alcanzar cierto resultado, ya está eh, la ciencia implícita, ¿no? Porque estás hablando de un conjunto de conocimientos. Por ejemplo, que tú decías, ¿qué tipo de plátano? ¿No? Por ahí otras personas hablan, eh, ¿qué tipo a ver, no sé, qué tipo de frutos rojos, ¿no? O alguno de ustedes, ¿qué fruta no se debe comer en la noche, diga? Porque ahora está de moda todo aquello y obviamente por el tema de la pandemia inclusive, uno recién ha rescatado o ha valorado el tema de la alimentación, ¿no? El tema de una buena alimentación es vital para no solo el COVID, sino para cualquier enfermedad. Fíjense, ahí estamos hablando de un elemento de la buena alimentación, ¿sí? Es, es un arma muy importante para poder afrontar un problema, en este caso una enfermedad. Llévenlo al tema de nosotros como ingenieros petroleros. En lugar de la buena alimentación, por analogía, qué será lo que debemos conocer o debemos hacer? Estar bien preparados, ¿no? Tener conocimientos sólidos. Ahora, obviamente, como ingenieros en petróleo, gas y procesos, no vamos a tener conocimientos sólidos en toda la cadena. Y acá es importante que ustedes vean esto, después vamos a hablar. Justamente, imagínense, yo estoy seguro que no hay una persona en el mundo que domine todo lo que tenemos en la cadena, ¿no? Es imposible, sinceramente, ¿no? Seguramente dominará más el tema del upstream, pero siempre va a tener alguna falencia acá. ¿Por qué? Porque el conjunto de conocimientos que debería tener para ser un experto, como mucha gente se dice llamar, en hidrocarburos, es demasiado, ¿no? Entonces, el hecho de que uno pique aquí, sepa de GLP, pique acá, sepa de GNB, pique aquí y sepa algo sobre pozos, no implica que sea un científico, ¿no? Y tampoco experto. Quizás sea un opinador, ¿no? Todos podemos opinar, pero la opinión no es nada, no está relacionado, no es medible, no está relacionado con la ciencia. De la misma forma, si aquí de manera macro no se puede, no se puede tener conocimientos sólidos sobre el conjunto de elementos que necesitamos para denominarnos verdaderos científicos en lo que es oil and gas, entonces fíjense que en energía va a ser mucho más complicado, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a ver, a caer un poco más, a aterrizar un poco más, por ejemplo, como les mostraba en la anterior clase, perforación y completion. Fíjense, en perforación y completion solamente les voy a mostrar una cosita acá.
Ustedes han visto los tipos de terminaciones, ¿cierto? He puesto esta grafita para la anterior clase. Barefoot, Pedal Slot Liner, Cemented and Perforate Liner or Casing, Open Holes and Control, Screen Gravel Pack. Fíjense, acá tenemos un pozo Open Hole. Acá tenemos con un Slot Liner o con cañería perforada, ¿no? Generalmente para pozo abierto igual. Acá ya tenemos un pozo cementado, ¿no? Y con baleos, ¿no? Aquí está el casing que se baja y baleos. ¿Ustedes creen que en cada uno de estos casos el pozo va a tener el mismo comportamiento? Más allá de que sea vertical, más allá de que las zapatas estén asentadas a la misma profundidad, más allá de que sea el mismo reservorio. Imagínense que tienen un reservorio horizontal homogéneo, laminar, etcétera. Sin flujo turbulento, por ende no hay daño por flujo no darciano. O sea, todo es no, yo creo que sí, nada puede volver a ocurrir algo al 100%, entonces, claro, vamos a tener alguna teoría de qué es lo que puede pasar, pero en sí no sabemos al 100% que sí todo va a volver a ocurrir como nosotros pensamos. Siempre va a haber una probabilidad de que algo va a fallar, o si no, algo va a ser diferente. Exacto. Y está excelente, estimada Shakira, porque si en la perforación se dice que ningún pozo es igual a otro, más allá de que se tengan lecciones aprendidas, más allá de que se tenga una propuesta de perforación, una prognosis geológica, nunca, ni en el mismo reservorio, se va a cumplir la proyección que se tenía. ¿No? Estoy hablando desde el punto de vista de la perforación. Jamás se va a encontrar el tope de la formación de interés o el objetivo técnico a la profundidad que se ha proyectado, ¿no? Más allá de que se piense de que estamos en el llano, o sea, en pie de monte y no en subandino, jamás. Ahora vamos más adelante. El lodo de perforación no siempre va a reaccionar de la misma forma. Algunos problemas pueden presentarse, ¿no? No se olviden que el reservorio no es homogéneo, no es isotrópico, entonces el comportamiento va a ser diferente. Pero a lo que les decía, la pregunta, desde el punto de vista de la producción, porque si estamos hablando de baleos, ¿no? Acá de open hole, sand control, un método de control de arena en pozo abierto, acá con screens, que son los filtros, y con empaque de grava, ¿no? O en un pozo entubado con empaque de grava o frac pack. Fíjense, esta es una tecnología que ya se implementó en algunos pozos, pero es diferente al gravel pack. Se hace fracturamiento hidráulico y luego se pone en la punta, se hace el empaque de grava. Entonces, más allá de que las condiciones de presión, temperatura de la muestra, en este caso el reservorio, sean las mismas, ¿ya? Si implemento diferente tecnología, o en este caso un método de terminación diferente, por ejemplo, o método de completación diferente, la productividad del pozo va a ser diferente, ¿sí? En este caso quizás se tenga mayor skin, ¿no? O quizás en aunque este es open hole. Este open hole obviamente va a tener el skin que se tendría en estos dos casos que se ha llevado a cabo baleos, ¿no? Porque con los baleos sí se genera un skin. Menor skin si es que se realiza, ¿qué se llama esto? Perforación en bajo balance, ¿no? Pero igual existe algo que, bueno, generalmente en los periodos de limpieza puede verse, ¿no?
Entonces, fíjense, de todo lo que hemos hablado, el conjunto de conocimientos necesarios para obtener resultados medibles es el mismo o en algunos casos aumenta. ¿Necesitamos saber más? ¿En qué casos necesitaríamos saber más? En este caso, ¿verdad? Entonces, ahí también cuando algunos, y van a escuchar seguramente algunos ingenieros colegas, adelante les van a decir, la perforación de pozos, perdón, la completación de pozos aplicando método de control de arena es una ciencia. Y es así. Los ingenieros que trabajan en Wireline y hacen registros, ¿no? También están relacionados con la ciencia. ¿El manejo de una herramienta se podrá denominar también como ciencia? Sí, por todo lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Quién se anima a responder? Ingeniero, sí, porque sería la utilidad que le damos a la herramienta, también sería, digamos, algo relacionado, ¿no? La última parte no te escuché, estimado Néstor. Néstor, ¿no? La utilidad en las circunstancias que se presentan en el pozo también sería una ciencia para aplicar la herramienta correcta. Exacto, has hablado de algo muy importante, estimado Néstor. Las circunstancias, las condiciones son diferentes, ¿verdad? Ahí, pero estamos viendo otra cosa. Yo les hablaba cuando las condiciones en la muestra son similares. Tú has hablado, las circunstancias son diferentes. Obviamente yo trato de asociar cuando hablas de circunstancias sobre las particularidades que tiene cada método y cada proceso, ¿verdad? Sí. Estimado Néstor, ¿estás ahí? Sí, ingeniero. ¿Está bien o me he equivocado? Está bien, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, fíjense, ¿por qué les hablo de todo eso? Porque ahora vamos a entrar a lo que es el conocimiento, previo. Fíjense, acá hay una laminita que habla de principales ramas de la ciencia, ¿sí? ¿Creen que está bien? Ahí fíjense, habla de geología, bioquímica, psicología, astronomía, química, biología y física. Y alguien dirá, pero no son las más importantes. ¿Dónde queda la matemática? Ahora, pasa que acá, obviamente, aquí está la fuente. Fíjense, pueden, si quieren, ustedes buscar esta página web, es muy interesante para que también puedan conceptualizar de este otro punto de vista si quieren o leer un poco más. Aquí está de engineeringprojects.com
¿no? Entonces ahí se señala, obviamente, que estas son las principales ramas. Obviamente en mi criterio también debería estar la matemática, ¿no? ¿Está bien? Entonces, pero también podemos ver de que obviamente se podría dividir, inclusive acá está como ramas, sí, pero se podían dividir se podían agrupar en función a las áreas de estudio, ¿no? Hay ciencias sociales, ¿no? Ustedes ya saben eso. Ciencias naturales. ¿Está bien? Entonces, acá también está lo que nosotros conocemos como energía, ¿sí? Es igual una rama muy, muy interesante, además de las matemáticas. ¿Está bien? Perdón. Un rato se pasará la